Teniendo en cuenta el significado de guerra y el de ideología, obtendríamos que las guerras ideológicas son luchas prolongadas, armadas de ideas y argumentos que caracterizan a cada grupo, sea social, político o religioso. Este es el caso de los dos partidos políticos más reconocidos de Colombia desarrollando una guerra ideológica partiendo de ideas totalmente opuestas, liberales y conservadores, izquierda y derecha. Pero si se tiene en cuenta lo que expresa Antonio Caballero en su libro Los dos partidos históricos que han hecho o deshecho la historia republicana de Colombia, claramente expresa que no ha sido muy bueno el desarrollo y las consecuencias de esta guerra ideológica. Es evidente que hay un propósito que incentiva a este conflicto ideológico, claro está, el de alcanzar el poder, la presidencia de Colombia. Por ello se explicará cómo ha sido el desarrollo de las guerras ideológicas de los partidos tradicionales en Colombia. Hablar de ideología se tienen que tener argumentos, ideas. Algo semejante ocurre con estos dos partidos políticos, se adhieren a ideas, algunas en común, la mayoría totalmente opuestas, ejemplos claros como los liberales, abogan el internacionalismo, la innovación, los cambios. Por otra parte, los conservadores defienden el nacionalismo, el conservadurismo, el mantener las tradiciones y sostener lo nacional. Así lo planteaba Bolívar y Santander en sus inicios, ya que Bolívar planteaba una gran nación organizada desde el centro, el poder estaría al mando de un presidente vitalicio, es decir que estaría en el cargo hasta su muerte. A diferencia de Santander, que tenía en mente una nación federalista, en la que el presidente y los militares tuvieran límites en su poder, cabe destacar que algunos historiadores han resumido este pensamiento en una frase: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Según esta definición, es necesaria la legislación para generar equidad y libertad, es necesario controlar el pueblo por medio de leyes que surgen de los problemas de la sociedad. Si se habla de otro período de conflicto, inmediatamente surge el período de la degeneración, una época de reformar todos los desastres que dejaron los liberales, siendo encabezado por Rafael Núñez, político conservador, conocido también por componer la letra del himno de Colombia. La degeneración fue conformada por los pedazos de la separación de los partidos en dos, uniéndose así los conservadores nacionalistas y los liberales independientes. Su propósito principal fue cambiar el orden del gobierno y la sociedad como lo establecía la Constitución de 1863 con la que habían dado vida a los Estados Unidos de Colombia. Antonio Caballero resumió este período así: como para cambiar, otra guerra civil. La de 1885, que tuvo importantes consecuencias. La pérdida del poder por los liberales, después de un cuarto de siglo de más bien caótico federalismo. Y a continuación medio siglo de hegemonía conservadora, iniciada por un gobernante nominalmente liberal bajo el solemne título de la regeneración. El federalismo que expresa Caballero es el formado por los liberales con la creación de la Constitución del 63, esta se caracteriza por la división de poderes según su asignación territorial, es decir, varias entes de poder divididas en territorios geográficos gobernando solo ese territorio asignado. Los liberales cumplieron en una parte el propósito de Santander, el de formar una nación federalista, pero no con límites, sino con división territorial, opuesto a los deseos de Francisco de Paula Santander. Otra época importante de desarrollo de guerra ideológica fue la hegemonía conservadora, algo más de 4 décadas de gobierno conservador, expresado por Antonio Caballero así: los candidatos conservadores a la presidencia eran señalados con el dedo por el arzobispo de Bogotá, el majestático Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que ni siquiera se dignaba recibirlos para comunicarles su designación, sino que se la hacía saber por conducto de un monaguillo. Según Caballero en su libro La hegemonía conservadora, fue un período donde los conservadores sacaron del camino a los liberales. Como consecuencia de las guerras civiles bipartidistas, surgió la separación de los dos partidos conservador y liberal a conservadores históricos y conservadores nacionalistas, así también el Partido Liberal pasó a ser así: liberales radicales y liberales independientes. Esto desató la unión de conservadores nacionalistas y liberales independientes para formar la degeneración. Los liberales radicales quedaron fuera un tiempo, y los conservadores históricos pasaron a formar la hegemonía conservadora durante 44 años. A pesar de sus diferencias, los dos partidos llegaron a un punto extremo que decidieron hacer un plebiscito para crear el Frente Nacional tal como lo expresa Caballero. El 1 de diciembre de 1957, por una abrumadora mayoría del 95%, más de 4 millones de ciudadanos, por primera vez votaron las mujeres, votaron sí en el plebiscito sobre los pactos de los partidos que crearon el Frente Nacional. Por primera vez las mujeres votaron, y su participación fue mayor a favor de este pacto entre los dos partidos.
El Frente Nacional consistió en la sucesión de 4 períodos presidenciales, es decir 16 años de equidad política entre liberales y conservadores, repartiendo equitativamente los cargos del Estado en las 3 ramas del poder: legislativa, ejecutiva y judicial. El objetivo principal del Frente Nacional fue reorganizar el país luego del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Formado en 1957, el Frente Nacional se inauguró con la elección del liberal Alberto Lleras Camargo desde 1958 hasta 1962. Luego prosiguió el conservador Guillermo León Valencia desde 1962 hasta 1966. Continúa con la presidencia del liberal Carlos Lleras Restrepo desde 1966 hasta 1970. Concluyendo este período de armonía bipartidista, llega el conservador Misael Pastrana Borrero desde 1970 hasta 1974, donde se disolvió el Frente Nacional. Este período disolvió la violencia bipartidista que afectó a Colombia durante más de un siglo. Sin embargo, los problemas económicos, políticos y sociales persistían. Años después nacen guerrillas inconformes por el desarrollo político del país, como lo son las FARC, ELN, EPL, M19 y MAQL. En la actualidad surgen más partidos políticos tales como Mira, Partido de la U, Opción Ciudadana, Alianza Verde, Cambio Radical, Polo Democrático, ASI, AICO, MAES, Unión Patriótica, FARC y el más relevante Centro Democrático. Cada partido surge con ideas mezcladas, unos con ideas liberales, otros con ideas conservadoras, unos comunistas, otros socialistas. En los últimos años se ha promovido el desarrollo y la integración del neoliberalismo, una nueva forma de gobierno, un nuevo liberalismo, con ideas muy innovadoras. En algunos países ya lo han impulsado y lo tienen como modelo de gobierno. En el caso de Colombia no ha desarrollado del todo la idea de neoliberalismo en su gobierno. Uno de los propósitos de los partidos que han surgido es obtener lo mejor de cada idea política, para formar un gran argumento y obtener lo que a través de la historia ha generado un gran conflicto que ha incluido violencia en su mayoría, el poder de la presidencia y sus demás cargos derivados. No se podría definir del todo como una guerra ideológica los conflictos entre liberales y conservadores, se podría titular una guerra por el poder. Estos dos grupos políticos se arman de ideas que creen más convenientes para poder superar al equipo contrario en argumentos y estrategia, y así obtener lo más anhelado por los partidos políticos, el poder, la presidencia de la República. Esta guerra ideológica entre liberales y conservadores ha dejado una cantidad de víctimas mortales, damnificados tanto física, psicológica y económicamente en toda Colombia. Además, por las irregularidades de sus gestiones presidenciales, muchos estudiantes, curas y campesinos han optado por rebelarse en contra del sistema y crear grupos armados y que se han desarrollado al margen de la ley. Si se tiene en cuenta la opinión de Caballero, los dos partidos históricos que han hecho o de hecho la historia republicana, se concluye que estas diferencias de pensamiento han cambiado el rumbo del país, solo por el vano deseo de poder.